Nos dan una pieza en planta y alzado y hay que hacerla en perspectiva militar. Pero la pieza en cuestión es esta. Tenemos un cuadrado como planta en el contorno y ahora marcamos los puntos medios de cada lado y hacemos entonces la línea a 45 grados aquí y la línea a 45 grados aquí, dejando ahí dos triángulos simétricos respecto a esta diagonal imaginaria. Bueno, por último tenemos en el alzado otra vez la misma vista, un cuadrado. Vamos a poner mejor que el cuadrado para hacer la línea a 45 grados, la mitad del cuadrado. Entonces tenemos aquí el prisma, que estará formado por la mitad de un cubo. Y ahora si hacemos aquí el resto del prisma, entonces tenemos aquí esta línea que es la continuación de esta y vamos a unir el punto medio con esta de aquí, haciendo ahí la diagonal. Se entiende que estos dos triángulos son simétricos respecto al centro. Vale. Bueno, tenemos las dos vistas en planta y alzado y hay que hacer la perspectiva militar de la figura. Vamos a calcular también sus sombras. Bueno, pues como vemos aquí parece un prisma, un cubo que le falta la mitad, o sea que haremos la mitad del cubo. Entonces la colocamos según una posición cualquiera, la voy a inclinar así, por ejemplo. Ahí. Entonces tengo aquí la posición del cuadrado de la base. Y ahora si quiero darle la altura del cubo total, porque esto sería un cubo total, entonces voy a hacerlo sin reducción, entonces le doy esta altura. Es poco real, pero bueno. Por esto nadie se cree que sea un cubo, ¿no? Hacemos aquí las líneas verticales y desplazo. Entonces este cuadrado mediante una traslación y obtengo aquí arriba esta cara que será paralela a la base y tendrá sus lados paralelos. Aquí tenemos ya el cubo completo en perspectiva militar, con reducción ninguna, ¿no? Si quisiéramos que fuera real deberíamos ponerle una reducción y hacer algo como esto. Poner aquí la reducción, por ejemplo, un medio, y entonces colocamos la otra vista aquí. Entonces al unir estas aristas pues ya me hace un efecto más real, ¿no? Pero bueno, lo hacemos así, ya que nos interesa mostrar también las caras laterales que se vean bien. Está cortado por la mitad, se imagina uno que esto es el cubo completo, por lo tanto este vértice no puede corresponder más que a esto, ¿no? Ya que aquí no tiene nada, ¿no? Entonces esto sería como un hueco plano, ¿no? Por tanto ya podemos coger la mitad del cubo, que es esta, manteniendo los lados paralelos. Y aquí tenemos ya la mitad del cubo. O sea que quitamos esta mitad. Bueno, no es que sea la mitad, no está muy bien cuadrado, pero bueno, vamos a subirlo un poco. Como estamos a lápiz, se nos permite. Bueno, eso ya parece un poco más la mitad. Entonces decíamos, para que tenga aquí este triángulo, pues si le falta un cacho ya cumplimos. Entonces cogemos aquí mitad y mitad. Aquí mitad y mitad del lado. Entonces unimos así y unimos este punto con este y efectivamente en el alzado es correcto y en la planta también, ya que tenemos esta línea, ¿no? Y estas dos coincidentes. Y ahora aquí hacemos una paralela por los puntos medios y unimos este vértice superior, que no puede ser otro que este, con esto. Unimos y ya tenemos la pieza al completo. Entonces la remarcamos, líneas finales de la figura. Entonces ya como es una sola pieza, entonces sobran ahí muchas líneas. Tenemos esta arista hasta el centro, tenemos ahora esta, tenemos esta de aquí paralela a esta, paralela, marcamos esto, esta.
pues la línea paralela a esta del cuadrado, lo que nos queda ahí del cuadrado, y esto nos queda aquí, esta forma puntiaguda sumada al rectángulo. Bueno, pues ya tenemos la figura al completo. Con lo cual esa sería la figura final, ¿no? Bueno, vamos por último a hacer un cálculo de sombras para que no sea tan aburrido el ejercicio. Podemos borrar las líneas en general y dejarlas muy sutilmente para que se vea más clara los detalles de la pieza. Bueno, una vez ya que sabemos bien cómo es, vamos a imaginar que, por ejemplo, la sombra de este punto cae aquí. Y ese es el dato que nos dan. También nos dicen que los rayos de sol siguen esa dirección, nos podrían dar esto. Esto es el rayo de sol, y como vemos haciendo aquí una paralela, y tenemos también la dirección de la proyección del rayo sobre el suelo, que es esta. O sea que en realidad nos deben dar esto, ¿no? Si queremos un punto P que proyecta su sombra aquí, entonces podemos poner S sub P, el rayo de luz y el plano vertical que lo contiene, que proyecta aquí esta sombra. Eso quiere decir que la sombra de esta vertical será esta, y la sombra de una pequeña esfera pues será esta. Bueno, pues ese sería el dato, con lo cual ya podemos calcular todo. Vamos a poner un poco más de música. Bueno, pues decíamos que teníamos la dirección del rayo y la dirección del suelo, entonces ya basta con hacer por el suelo, siempre tenemos esta dirección, ahí detrás esta dirección, aquí no lo necesitamos, necesitaríamos de este punto, del vértice este, como si esto fuera una pirámide independiente, y como esto cae, el rayo sigue esta dirección, pues aquí arriba también seguirá la misma dirección, y por tanto este punto tiene su sombra aquí. Eso quiere decir que la sombra de un triángulo pasará por este punto y por este, y ya tenemos ahí la sombra de ese triángulo. Bueno, si ahora consideramos, por ejemplo, esta línea, por ser paralela al plano del suelo, será una línea horizontal también paralela a ella. Este punto, siguiendo también la misma dirección del rayo, terminará aquí, su sombra, ¿no? Y como vemos sale de este punto, entonces la sombra de ese trapecio será esto, ¿no? Bueno, si ahora hacemos la sombra de esto, vamos a hacer mejor el cubo y le quitamos el trozo, que es más intuitivo. Entonces vemos que el rayo viene por aquí, siguiendo esta dirección, con lo cual la sombra del prisma al completo sería una paralela aquí a esta línea. Vale, entonces ya tenemos la sombra de esta línea completa si viniera hasta aquí, de manera que este punto, la sombra de este punto sería esto, y la sombra de esta línea sería esta. Y como este punto cae aquí, y este punto sigue también una paralela, corta aquí, por lo tanto la sombra será esta. Ya decíamos que la sombra de este punto aquí, de este segmento, y vendrá de aquí a aquí, y la sombra de este triángulo pues vendrá por aquí. Esto viene desde este punto hasta este. Bueno, con lo cual ya tenemos la sombra que viene por aquí. Entonces decíamos, este punto cae aquí, esto viene por aquí, sale de ahí de la base, y al llegar aquí hace esto. Con lo cual ya tenemos toda la sombra al completo. Ya basta con darle una tonalidad oscura. Entonces vamos a sombrear esto. Tenemos esto que da en sombra, y lo sabemos porque esto está de espaldas a la luz. Lo mismo pasa aquí, también está de espaldas porque proyecta aquí su sombra. Ahora esto proyecta la sombra sobre el suelo. Y
viene por aquí. Bueno, ya tenemos toda la sombra del objeto que proyecta sobre el suelo. Sobre el plano horizontal, la sombra que autoarroja sobre sí mismo, que es este triángulo, autoarrojada se llama, y la sombra propia del objeto, que quedan sus caras a la sombra, sombra propia. Entonces, sombra propia, sombra arrojada, propia y autoarrojada. Con lo cual ya estaría el objeto al completo. Por último vemos cuál tiene más luz. Al ser más ortogonal a esta, tendrá más luz esta que esta. Con lo cual ahí podríamos dar un tono muy suave en este plano. Pero debe ser también más oscuro que este de aquí. Y este es el que llevaría luz total. O sea que esa sería la zona de luz. Entonces, para diferenciar este de los demás, podemos oscurecer los demás. Entonces le damos más oscuridad aquí y aquí. Y lo mismo todo por aquí. Con lo cual ya la tenemos completa la sombra de ese triángulo. Lo mismo la sombra de este trapecio. Vamos a darle más oscuro por la parte inferior y también sobre la sombra. Y aquí igual. Más oscuro todo por aquí. Y aquí igual. Bueno, por último esto está detrás, pues puede llevar más oscuro que la pieza y así lo separamos un poco. Con lo cual ya estamos separando esto de la pieza y esto también convendría diferenciarlo un poco del plano de arriba sin llegar al oscuro ni de abajo ni del lateral, ya que parece que por estar oblicuo reflejará más la luz circundante. Bueno, pues con esto ya resolveríamos, podríamos intuir de forma mejor la forma de la pieza. Realmente es como si le cortamos aquí este trozo y lo adherimos aquí. Bueno, pues ese sería ya el resultado final. No olvidemos que la sombra de esta línea es esta, que la sombra de esta línea será esta de igual tamaño, que la sombra de esta será esta de igual tamaño. Es una traslación de todo este polígono, de este hexágono irregular, ¿no? Entonces tenemos esto, esto y esto. Aquí estaría el hexágono, pero ahora tenemos la sombra de esta línea, ¿no? Y la de esta de aquí. Bueno, con lo cual ya quedaría completo. Bueno, pues normalmente este tipo de ejercicios nos dan una figura en planta y alzado y tenemos que hacer la perspectiva, o más difícil, bueno, esto es más difícil, más fácil sería que nos dieran esta pieza y sacar las vistas, ¿no? Recordamos que esta pieza vista desde arriba pues sería algo como esto, ¿no? Entonces lo podríamos proyectar aquí abajo y efectivamente veríamos que tenemos aquí el cuadrado. Vamos a coger el cuadrado, una traslación de este cuadrado por aquí y efectivamente vemos que aquí corta por la mitad en paralelo a esto y en paralelo a esto. O sea que esta sería la vista desde arriba, ¿no? Mientras que si bien tenemos aquí la vista desde arriba y por estar en militar este cuadrado o rectángulo aparece en verdadera forma y estos ángulos de 90, ahora si consideramos el plano vertical que tendrá esta línea paralela, entonces prolongamos por aquí, levantamos para que no se solape con la figura, pues
lo hacemos más hacia aquí. Aquí haremos la vertical, aquí haremos la paralela a esta, aquí paralela a esta línea del cubo. Y por último decíamos, esta venía en paralela, también ponemos por aquí el plano, por ejemplo llega hasta aquí, levantamos aquí la vertical y ahora si proyectamos aquí este punto vemos que va a caer por aquí y por tanto la figura tiene su proyección aquí. Y con la misma anchura, eso quiere decir que ya que estamos en militar, esta longitud vendrá a parar aquí. Y la altura será también exactamente igual, siguiendo la dirección ortogonal a esta línea, ¿no? Entonces hacemos aquí la paralela y vendrá también aquí en paralelo a la hora de representar. Bueno, pues aquí que sale una proyección oblicua porque es ya la cara vertical, pues tenemos que efectivamente esto es la mitad, corresponde a este trapecio, viene por aquí. Y por último esto es la continuación porque corresponde a esta línea, o sea que estas dos estarán alineados en ese alzado, ¿no? Entonces ya podemos hacer ahí la diagonal, con lo cual ya tenemos las vistas. Entonces las marcamos, vamos a hacer la cinta aquí. Aquí sería una vista en planta, o sea, esto visto desde arriba y ahora al proyectarlo aquí arriba tenemos esta otra vista. Vamos a interrumpirla ahí para no interferir en el dibujo. Y por último aquí la diagonal. Efectivamente esta vista desde aquí provoca esto y la vista visto desde arriba provocará esto. Y aquí tenemos los dos planos de intersección. Claro, aquí hay una incongruencia. Si efectivamente estas son las vistas correspondientes, ¿qué hace esta sombra aquí? Eso quiere decir que esta figura se apoya en un plano, ¿no? Entonces la sombra se tendría que proyectar también aquí abajo, ¿no? Pero bueno, como esto lo hicimos independiente, ¿no? Bueno. Entonces recordamos siempre, es un sistema de proyecciones múltiples donde proyectamos ortogonalmente desde arriba, proyectamos ortogonalmente desde aquí, y entonces tenemos este trapecio que será estos dos triángulos que serán estos dos, y aquí estos dos triángulos correspondientes a esto, y el hexágono irregular aquí, con lo cual ya estaría completa.